Hola, hoy les vengo a explicar esta segunda guía de aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales y bueno, comentarle de manera general que en esta primera parte de la guía aparecen varios aspectos importantes, ¿cierto? Como por ejemplo mi correo electrónico, donde ustedes pueden resolver dudas o también enviar ya su trabajo finalizado, ¿ya? Además aparece el contenido general de esta guía, que es la Segunda Guerra Mundial y el objetivo, ¿cierto?, de este material. ¿Ya? Además acá aparece, ¿cierto?, el día, el horario y el link en que tenemos el horario de acompañamiento para que si ustedes pueden conectarse, puedan resolver sus dudas y así entonces irle mucho mejor en esta guía de aprendizaje. ¿Ya? Ahora vamos a la guía propiamente. Como les comentaba, esta guía se trata de la Segunda Guerra Mundial. Acá en la primera parte tenemos la introducción, donde nos dice que este acontecimiento histórico fue desde el año 1939 al año 1945. ¿Ya? Estamos hablando de un conflicto militar que estuvo constituido por dos principales alianzas, como fueron los aliados y las potencias del eje. ¿Ya? Que aparecen un poquito más abajo, aparecen los países que correspondían a cada una de estas alianzas. Como dice, se trata del mayor conflicto de la historia de la humanidad, con más de 100 millones de soldados movilizados y el desarrollo de una guerra total. Supuso la muerte masiva de civiles, la utilización de armas nucleares y el holocausto. ¿Ya? Entonces ese es el modo de introducción. ¿Ya? Después nos vamos a las causas, es decir, por qué se originó la Segunda Guerra Mundial. Aquí obviamente ustedes van a leer con mucho mayor detalle, ¿cierto? Y les recomiendo que lean 2 o 3 veces la guía, porque con una primera lectura nunca va a quedar claro. Ya tienen que ojalá subrayar aquellos acontecimientos, personajes, ideas, conceptos que son claves, tienen que ir subrayando y destacando. Ya, volvamos entonces a las causas. Una de las primeras causas aquí que se menciona es la paz de Versalles. Hace referencia a este tratado de paz que fue firmado después de la Primera Guerra Mundial y que pasaron a llevar, ¿cierto?, países como Alemania. ¿Ya? Otra causa de la Segunda Guerra Mundial tenemos el ascenso de los fascismos. Y aquí hace referencia a los totalitarismos. ¿Ya? Y nosotros, ¿cierto? En la guía anterior conocimos 3. Hitler en Alemania, ¿cierto? Mussolini en Italia. Y también aquí se va a sumar otro imperio expansionista que va a ser Japón. ¿Ya? Esa entonces como segunda causa. Sigamos. Otra causa que se puntualiza es la crisis de 1929, ¿cierto? Que trajo una gran depresión económica en países como por ejemplo Alemania. ¿Ya? Ahí ustedes leen con mayor detalle. La debilidad de las democracias, ya los países hace referencia a los países de Inglaterra y Francia. ¿Ya? La política de pactos. Y aquí está lo que yo les decía, ¿cierto? Donde aparecen los países, ¿cierto? Que comienzan a formar las alianzas, como el eje, ya que va a estar constituido por Japón, Italia y Alemania. Y por último, encontramos la causa principal, ¿ya? O la causa puntual de la Segunda Guerra Mundial. Que si a ustedes le preguntan cuál es la causa que originó la Segunda Guerra Mundial, es la invasión a Polonia por parte de Alemania el año 1939. Ya que ustedes lo pueden ahí leer con mayor detalles. Avancemos. Vamos a las características de la guerra. ¿Ya? Aquí tenemos que una de las características es la economía de guerra, ¿ya? Donde nos dice que prácticamente los países vuelcan, ¿cierto? Orientan su economía a solventar la Segunda Guerra Mundial. También tenemos acá otra característica que es la guerra total,
que se refiere al bombardeo sistemático que hubo a población, a ciudades civiles. Ya también ahí lo pueden ustedes leer con mayor detalle. Acá tenemos la utilización de nuevas armas en la Segunda Guerra Mundial, como los submarinos, acorazados, bombas nucleares, el radar, entre otras. Y por último tenemos acá los bandos de la guerra, que son las potencias del eje y los países aliados. ¿Ya? Vamos ahora a las etapas de la guerra. La guerra se puede dividir en tres grandes etapas. En la primera etapa tenemos la guerra relámpago, caracterizada por la rapidez que tuvo Alemania ya para derrotar a otros países. Después tenemos la guerra de dimensión mundial, que es prácticamente cuando ingresan a la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y la Unión Soviética, que aún no ingresaban en este conflicto. Y por último, la derrota del eje. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿cierto?, cómo fue derrotado primero Italia, luego qué pasa con Alemania y por último con Japón. ¿Ya? Aquí entonces está dividida en tres etapas la Segunda Guerra Mundial. Y todos hechos y acontecimientos muy interesantes de leer. Vamos a la parte de las actividades. Una vez que ustedes hayan leído su guía, ¿cierto?, van a poder ahora resolver las actividades. Este primer ítem de definición de conceptos tiene 12 puntos. Cada concepto tiene 2 puntos. ¿Ya? Tienen que definir el concepto aliados, holocausto, fascismo, Tercer Reich, kamikaze y Blitzkrieg. Pueden extraer las definiciones de la guía de aprendizaje o si tienen algún libro, texto o de internet, también pueden complementar, pero siempre, digamos, bien conceptualizado en lo que estamos hablando, ya que es la Segunda Guerra Mundial, sin irse para otros lados. Ya, avancemos. El segundo ítem es de comprensión de lectura. Ustedes tienen que leer 2 textos, el que aparece aquí en la pantalla es el primero, y se refiere al testimonio de un superviviente de la bomba atómica. Acá abajo, al final, ustedes pueden encontrar, ¿cierto?, la fuente, y dice que lo escribió Mikihiko Hachiya, médico de un hospital de Hiroshima. ¿Ya? Y ahí él nos da, ¿cierto?, el testimonio de cómo él vivió este bombardeo a Hiroshima. ¿Ya? Leen entonces el primer texto. Después el segundo texto tiene que ver con la invasión a Polonia vista por un niño, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, habla de cómo Hitler y los alemanes invaden entonces este país. ¿Ya? Una vez que lean los 2 textos, entonces pasan a la parte de las preguntas, que cada pregunta tiene 3 puntos. ¿Ya? Y aquí tenemos las preguntas, que son todas más que de contenido propiamente tal, ¿cierto?, de reflexión, ya, de análisis, de ustedes dar su punto de vista, así que no están difíciles tampoco de resolver. Por ejemplo, la 2 dice, ¿qué impresión te causa el testimonio del ciudadano japonés? ¿Ya? Del primer texto. ¿Qué impresión te causa? Y en la 3, ¿qué sensaciones tenía el niño polaco y su familia ante la invasión alemana? ¿Ya? Y por último, el tercer y último ítem hace alusión a completar este esquema o mapa conceptual y tiene un total de 10 puntos. ¿Ya? Esta es una manera de sintetizar los contenidos que ustedes van a leer en la guía. ¿Cómo lo pueden completar? Aquí yo les voy a ir explicando, ¿ya? El gran concepto central, ¿cierto?, es la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles eran las potencias del eje? ¿Ya? Ahí ustedes mencionan unas 3 o 4 principales, no todas. Acá lo mismo, ¿cuáles eran las potencias aliadas? ¿Ya? Y ahí entonces completan. Recuerden que eso aparece en la guía. Después acá abajo,
cuáles eran los factores o las causas, ya sean directas o indirectas, ya de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo, unas 3 o 4. ¿Cuáles eran las etapas de la Segunda Guerra Mundial? Recuerden que eran 3. ¿Cuáles son sus consecuencias? Ya, ahí aparecen algunas ideas en la guía, pero también lo pueden complementar con internet, con algún texto o algún libro. ¿Ya? Entonces, como les digo, esto todo prácticamente aparece en la guía y es una manera de sintetizar los contenidos que vimos y tiene un total de 10 puntos. Eso. Si tienen más dudas o consultas, no olviden que pueden escribirme en mi correo electrónico o ingresar en el horario de acompañamiento.